Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isidro Rentería Reyes y actualmente estudio en el Instituto Tecnológico Superior de Irapuato. En este video les hablaré brevemente sobre los sistemas de tuberías respecto a la clase materia de mecánica de fluidos. Los sistemas de tuberías. El estudio del flujo en sistemas de tuberías es una de las aplicaciones más comunes de la mecánica de fluidos. Esto ya que en la mayoría de las actividades humanas se ha hecho común el uso de sistemas de tuberías. Por ejemplo, en la distribución de agua y de gas en las viviendas, el flujo de refrigerante en las neveras y sistemas de refrigeración. También así como en el flujo de aire, productos de refrigeración, flujo de aceite en los sistemas hidráulicos, el flujo de gas y petróleo en la industria petrolera, flujo de aire comprimido y otros fluidos más en las industrias. El transporte de esos fluidos requiere entonces de la elaboración de redes de distribución que pueden ser varios tipos. Uno de ellos es tuberías en serie y el otro tuberías en paralelo. Tuberías en serie. Las tuberías en serie son dos o más tuberías diferentes colocadas una a continuación de la otra, las cuales pueden diferenciarse en los diámetros o en las rugosidades, es decir, que están hechas de diferente material ambas, o bien en ambas características físicas. A continuación, como se muestra en la diapositiva, está la ecuación de la fórmula de energía para las tuberías en serie. Las características principales son que el caudal que circula en cada una de las tuberías que componen el sistema es el mismo, y la pérdida de energía por fricción en el sistema es igual a la suma de las pérdidas de cada tubería, como aquí se muestra en la. A continuación se muestra un diagrama de una tubería en serie y abajo tablas de diferentes tipos de problemas en los sistemas de tuberías en serie. Se pueden resolver diversos tipos de problemas. Los más comunes son el cálculo de caudal en un sistema de tuberías dado, el cálculo del tamaño requerido de tubería para manejar un caudal dado y el cálculo de la potencia necesaria de una bomba o altura piezométrica requerida para manejar un caudal dado en una tubería. El sistema de tuberías en serie consta de varias clases. Una de esas es la clase 1, la cual está definido en términos de tamaño de las tuberías, tipos de pérdidas menores y el flujo volumétrico del fluido, así como el cálculo de la presión en algún punto para determinar la carga total de la bomba o la elevación de una fuente de fluido. El procedimiento de solución para problemas de tuberías en serie de clase 1 es directo, en el sentido de que el sistema está definido por completo y el análisis conduce a la solución final sin ninguna iteración o estimación de valores, pero es un procedimiento laborioso ya que requiere bastantes cálculos. Si fueran a diseñarse varios sistemas o si el diseñador quisiera probar algunas modificaciones de un diseño dado, se requeriría mucho tiempo. El empleo de una hoja de cálculo mejora el procedimiento, ya que éste efectúa la mayor parte de los cálculos una vez que el operador introduce los datos necesarios. La hoja de cálculo lleva un procedimiento, el cual el primer paso debe introducirse los datos en las celdas pertinentes, que se identifican por las áreas sombreadas. 2. En la parte superior izquierda de la hoja se introduce la información para identificar el sistema. 3.
En la parte superior derecha se introduce la descripción de los dos puntos de referencia para emplear en la ecuación de la energía. Como punto 4, después de introducir los datos del sistema, en primer lugar, el flujo volumétrico con la letra Q en metros cúbicos sobre segundos. Luego, las presiones y elevaciones en ambos puntos de referencia. En el problema modelo, las presiones son iguales a 0, como aquí se muestra. Son iguales a 0 porque ambos puntos de referencia son la superficie libre de los depósitos. La elevación de referencia se toma como la de la superficie del depósito 1, que aquí está. Por tanto, la elevación del punto 1 es igual a 0 metros y la elevación del punto 2 van a ser 10 metros. 5. Se estudian con cuidado los datos de velocidad requeridos. En el problema modelo, la velocidad en ambos puntos de referencia es igual a 0 porque estos se van a encontrar en la superficie libre y tranquila de los depósitos. Los valores de 0 se introdujeron en forma manual, pero si uno cualquiera o ambos puntos de referencia se encontraran en una tubería y no en la superficie de un depósito, se necesitarían las velocidades reales en el conducto. Como número 6, a continuación se introducen los datos de propiedades del fluido. Para calcular el número de Reynolds y la potencia requerida por la bomba se necesitan el peso específico y la viscosidad cinemática. Observe que para calcularse la viscosidad cinemática con V, que aquí está, aquí se muestra. Si al principio solo se conociera la viscosidad dinámica N y la densidad del fluido P. Ahora se van a introducir los datos de la tubería. Se toman provisiones para sistemas como dos tamaños diferentes de tuberías, tales como los del problema modelo. Es común que sistemas de bombeo tengan una línea de toma grande y otra chica para la descarga. Para cada una de ellas deben introducirse en las áreas sombreadas el diámetro del flujo, la rugosidad, y la longitud total de la tubería recta. A continuación se van a calcular las pérdidas de energía en la hoja de cálculo que están aquí en este apartado. Para la fricción en el tubo K, que es igual a F por L sobre D, donde F será el factor de fricción, L es la longitud de la tubería recta y D es el diámetro del flujo de la tubería. Para las pérdidas menores, debido a los cambios en el tamaño de la trayectoria, consultaremos los valores de K, que están en el libro de mecánica de fluidos de Robert Mott, sexta edición, las tablas 10.4 a 10.9. Para las pérdidas menores debido a las válvulas, acoplamientos y vueltas, K es igual a F1 sobre LC sobre D, donde F1 es el factor de fricción en la zona de turbulencia completa para este tamaño y también el tipo de tubería a la que se está conectando el elemento. Como punto 9, en la parte inferior de la hoja de cálculo se determinan de manera automática los resultados. La pérdida total de energía es la suma
de todas las pérdidas por fricción más las pérdidas menores de ambas tuberías. En la parte inferior, la carga total sobre la bomba HA se encuentra al despejarse la ecuación general de la energía. Como punto 11, la potencia que se agrega al fluido se obtiene por medio de una ecuación, el cual es la siguiente. Es PA, que es la potencia, es igual a HA por Y por Q, que estos valores ya están, te los dije anteriormente. Y como último, la eficiencia de la bomba debe introducirse como un porcentaje. Tuberías en serie en clase 2. Un sistema de tuberías en serie de esta clase tipo 2 es aquel que para que el que desea conocer el flujo volumétrico del fluido que un sistema dado podría conducir. El sistema está descrito por completo en términos de sus elevaciones, tamaño de tubería, válvulas y acoplamientos y la caída de presión permisible en puntos claves del sistema como tal. Usted sabe que la caída de presión se relaciona en forma directa con la pérdida de energía en el sistema y que es común que las pérdidas de energía sean proporcionales a la carga de velocidad del fluido conforme circula por aquel, debido a que la carga de velocidad es velocidad cuadrada sobre 2 por gravedad. Las pérdidas de energía son proporcionales al cuadrado de la velocidad. La tarea del diseñador consiste en determinar qué tan elevado puede ser la velocidad para satisfacer el requerimiento de una caída limitada de presión. Para esta clase, consta de 3 métodos: método 2A, método 2B y el método 2C. El método 2A es un proceso de solución directa que se usa para sistemas en serie en los que se consideran solo las pérdidas por fricción en una tubería. El método 2B es un método que agrega pasos al anterior y se emplea para sistemas en serie en los que hay pérdidas menores en los accesorios, como quien decir, relativamente pequeñas con pérdidas más o menos grandes por fricción en la tubería. Para el método 2C, este método se emplea para un sistema en serie donde las pérdidas menores son significativas, ya que en comparación con las provocadas por la fricción en la tubería, para la cual hay un alto grado de precisión en el análisis, es el que más tiempo consume y requiere de un análisis algebraico del comportamiento de todo el sistema y la expresión de la velocidad de flujo en términos de factor de fricción en la tubería. La clase 2A tiene una hoja de cálculo, el cual nos ayuda a resolver problemas para este tipo de clase, el cual lleva un procedimiento y como número 1 consta de que el encabezado identifique la naturaleza de la hoja de cálculo y permita que se capturen el número u otra descripción del problema en el área sombreada. Bueno, este es el problema que se va a realizar. Aquí ya tenemos un ejemplo. 2. Los datos del sistema consisten en las presiones y elevaciones en dos puntos de referencia. Si un problema dado proporciona la diferencia permisible de presión delta P,
se puede asignar el valor de la presión en un punto y después calcularla en el segundo por medio de la ecuación de presión 2 es igual a presión 1 más delta P. En la hoja de cálculo, la pérdida de energía se calcula con la ecuación HL es igual a la presión 1 más la presión 2 sobre Y más Z1 menos Z2. Esta se encuentra a partir de la ecuación de la energía al observar que las velocidades son iguales en los dos puntos de referencia. 4. Se introducen las propiedades del fluido, peso específico y viscosidad cinemática. 5. Se capturan los datos de la tubería, diámetro de flujo, rugosidad y longitud. 6. La hoja de cálculo efectúa los cálculos restantes del área y rugosidad relativa. Luego se calculan los resultados por medio de una ecuación y en la parte inferior derecha de la hoja de cálculo se presentan el máximo flujo volumétrico y la velocidad correspondiente. Y por último, la clase 3. Un sistema de tuberías en serie de clase 3 es aquel para el que se desea conocer el tamaño de la tubería que conduciría a cierto flujo volumétrico de un fluido dado, con una caída de presión específica como máxima debido a las pérdidas de energía. Con objeto de planear un enfoque de diseño de sistemas de clase 3 es posible utilizar una lógica similar a la que se analizó para los sistemas de tuberías en serie de clase 2. Se sabe que la caída de presión se relaciona directamente con la pérdida de energía en el sistema y que es común que las pérdidas de energía sean proporcionales a la carga de velocidad del fluido conforme se mueve a través de aquel. Como la carga de velocidad es velocidad al cuadrado sobre 2 por gravedad, las pérdidas de energía son proporcionales al cuadrado de la velocidad. A su vez, la velocidad es inversamente proporcional al área del flujo que se obtiene con la ecuación área es igual a pi por diámetro cuadrado sobre 4. Por lo tanto, la pérdida de energía es inversamente proporcional al diámetro del flujo elevado a la cuarta potencia. El tamaño de la tubería es un factor principal en relación con la energía que se pierde en un sistema de tubería. La tarea del diseñador consiste en determinar qué tan pequeña puede ser la tubería y aún así alcanzar el objetivo de que haya una caída de presión limitada. Este es lo que viene siendo la clase 3. Para esta clase existen dos tipos de clases, el clase 3A y el clase 3B. Se sugiere seguir estos dos enfoques distintos para el diseño de sistemas de clase 3. El método de clase 3A es un enfoque simplificado, solo se toma en cuenta la pérdida de energía debido a la fricción en la tubería. Se supone que los puntos de referencia para la ecuación de la energía están en la tubería que va a diseñarse y a una distancia preestablecida. Entre ellos se puede haber una gran diferencia de elevación. Sin embargo, debido a que el diámetro del flujo es el mismo en los dos puntos de referencia, no hay diferencia en las velocidades o cargas de velocidad, ya que pueden escribirse la ecuación de energía y despejar la pérdida de energía. Para la solución de estos problemas también consta de una hoja de cálculo, que es obvio que la ecuación 11.8, como se puede mostrar aquí, es difícil de evaluar,
y es muy fácil cometer un error de cálculo. El uso de una hoja electrónica para realizar el cálculo ayuda a resolver este problema. En el lado izquierdo se identifica el problema y se hace una lista de los datos disponibles. Aquí nos los da. Cuando se proporciona la caída de presión permisible delta P, como en el problema modelo, se especifica un valor arbitrario para la presión en el punto 2 y después se determina que sea la siguiente: presión 2 sobre presión 1 más delta P. Observe que la hoja de cálculo determina la pérdida de energía permisible. En el lado superior derecho de la hoja se introducen los datos de las propiedades del fluido. Aquí como se muestra en la imagen. Los resultados intermedios se reportan solo como referencia, representan factores de la ecuación 11.8, que aquí está, y pueden emplearse para resolver la ecuación a mano como una comprobación del procedimiento de cálculo. El diámetro mínimo final es resultado del cálculo de la ecuación y representa el tamaño mínimo aceptable de la tubería para coincidir el flujo volumétrico dado con la caída límitamente establecida de la presión. Con la hoja de cálculo de clase B podemos resolver problemas de tuberías con pérdidas menores a través de este método. Para al principio hay que ignorar las pérdidas menores y usar la parte superior de la hoja de cálculo para estimar el tamaño de tubería que se requiere para conducir el flujo dado con menos de la caída permisible de presión. Esto es idéntico al método anterior, al método 3A, descrito en el problema modelo procedente. Introducir el siguiente tamaño estándar de tubería en la celda denominada diámetro especificado de la tubería. D en la parte superior derecha de la hoja de cálculo. La hoja calcula en forma automática los valores bajo el encabezado datos adicionales de la tubería. Las velocidades listadas en la columna de la derecha por lo general ocurren en la tubería que se analiza y por ello es común que sean iguales. La referencia que se hace de la celda 23, que está en este lado, introducirá de modo automático la velocidad calculada a partir de los datos del tubo. Sin embargo, si el sistema que se analiza tiene un punto de referencia fuera del tubo, debe introducirse la velocidad real. Después se calculan las cargas de velocidad en los puntos de referencia. El encabezado de la sección pérdidas de la energía en la tubería, que está de este lado, requiere que el usuario introduzca los factores de resistencia K para cada pérdida menor, como se hizo en los procedimientos de solución anteriores con las hojas de cálculo. El factor K para la pérdida por fricción en la tubería se calcula de manera automática a partir de los datos de este. En la sección de resultados, que está de este lado, se lista la presión dada en el punto 1 y la que se desea en el punto 2, tomadas de los datos iniciales en la parte superior de la hoja de cálculo. El punto 2, tomadas de los datos iniciales en la superior de la hoja de cálculo. La presión real en el punto 2 se calcula con una ecuación que se obtiene la ecuación de la energía. Esta sola la despejamos P2 y listo. Como diseñador del sistema debe
comparar la presión real en el punto 2 con la presión que se planteó como deseable. Si la presión real es mayor que la deseada, el resultado es satisfactorio y el tamaño de la tubería especificado es aceptable. Si la presión real es menor que la deseada, solo hay que tomar el tamaño estándar inmediato mayor de tubería y repetir los cálculos con la hoja. Este paso es casi inmediato porque todos los cálculos son automáticos una vez que se introduce el nuevo diámetro de flujo de la tubería, a menos de que haya muchas pérdidas menores. Dicho tamaño de tubería debería ser aceptable. Si no lo es, hay que continuar para especificar tuberías más grandes hasta que se llegue a una solución satisfactoria. También hay que examinar la magnitud de las pérdidas de energía que contribuyen a las pérdidas menores. Tal vez sea posible emplear un tamaño más pequeño de tubería si se cambia a válvulas y acoplamientos más eficiente cuyo diseño implique pérdidas muy menores. Y por último, los sistemas de tubería en paralelo. Un sistema de tuberías en paralelo está formado por un conjunto de tuberías que se originan en un mismo punto inicial y terminan en un único punto final. Para un sistema general de cualquier número de tuberías en paralelo se verifica que el caudal total del sistema sea la suma de los caudales individuales de cada una de las tuberías, que se le llama ecuación de continuidad. Aquí mismo tiene Q, que es caudal, es igual a la suma de los caudales. También que la pérdida de carga total del sistema es igual a la pérdida de carga evaluada en la tubería. Puede ser cualquiera. Esta pérdida de carga es un valor constante en cada una de las tuberías del sistema, es decir, la pérdida de carga individual es igual a la carga total del sistema, que aquí se muestra en la pantalla. La fórmula de pérdidas para tuberías en paralelo se entiende por pérdida de carga primaria a la pérdida de la carga producida en la tubería por la fricción del fluido con las paredes internas de la misma. Aumenta a medida que aumenta la velocidad del fluido o a medida que disminuye el diámetro interno de la tubería. Pérdida de carga secundaria o pérdida local. Esta es una de las pérdidas que se encarga de producirla en algún accesorio que exista en la tubería. Los accesorios pueden ser acoples, niples, codos, llaves o válvulas T, ampliaciones gradual o brusca, reducciones gradual o brusca también, uniones o entre otros tipos de materiales. Debido al valor de esta magnitud, se recomienda que sea considerada en el cálculo de la pérdida de carga de la tubería. Y bueno, pues esto ha sido todo de mi parte, una breve explicación. Espero que haya quedado un poco claro de lo que les hablé. Y pues sin más que decir, me despido de este video. Hasta la próxima.